Muy buenos días amigos y colegas de Dr.Cerdito13. En esta oportunidad les vamos a presentar el tema diagnóstico de sífilis. Este tema lo he elegido en especial puesto que a nosotros los estudiantes de medicina se nos hace difícil el poder elegir entre una gran cantidad de pruebas diagnósticas que existen para esta patología. La intención de este video es que ustedes puedan entender qué prueba debemos de realizarle en cada situación o en cada paciente en especial, puesto que existen varias pruebas, algunas ya dejaron de utilizarse, otras que se realizan con mayor frecuencia, pero en este video van a entender cuál es la prueba que ustedes van a necesitar para cada distinto paciente. Comenzamos. Para el diagnóstico de sífilis vamos a tener en cuenta tres grupos de pruebas. En primer lugar, las pruebas por cultivo en células epiteliales de conejo. Estas son pruebas que en nuestro medio ya no se realizan o han dejado de utilizarse. Las que sí se van a utilizar son las pruebas por métodos directos y las pruebas por métodos indirectos. Debemos de tener en cuenta también que las pruebas indirectas son las que se realizan en mayor frecuencia y ahora les voy a explicar por qué. Pero tenemos las pruebas directas aún. En sí, lo más resaltante de esto son las pruebas por microscopía en campo oscuro, hablando de las pruebas directas. ¿Por qué se lo denomina campo oscuro? Puesto que el germen implicado en esta patología de sífilis es el Treponema pallidum. Entonces, morfológicamente, estos gérmenes son tan delgados que no pueden ser observados en un microscopio de luz a campo normal. Y es por eso que necesitamos un microscopio que tenga un campo oscuro. Otro punto importante es que el Treponema pallidum tiene un movimiento en específico, el cual se denomina el movimiento en tirabuzón. Si nosotros tenemos una positividad de esta prueba, en este caso de campo oscuro, ya tenemos un diagnóstico confirmado de la patología. Ahora, si nos sale negativo, no debemos descartar la enfermedad. Por otro lado, tenemos las pruebas de inmunofluorescencia directa. Estas son pruebas que, también compete a lo que son el grupo de las pruebas directas, y las pruebas se van a realizar por medio de subespecies de Treponema pallidum que vamos a encontrar en los tejidos, los fluidos corporales, las secreciones y los exudados de las lesiones. Esas pruebas indirectas vamos a necesitar la presencia de alguna lesión característica para de allí poder realizar el examen necesario. Y por otro lado también tenemos las pruebas de PCR, pero estas pruebas de PCR van a ser más específicas cuando tengamos una presunción diagnóstica difícil, en este caso de una sífilis congénita. Algo que debemos de tener en cuenta es que el Treponema pallidum no puede estar en cultivos, por eso vamos a realizar las pruebas directas o indirectas. ¿Y cuándo debemos de realizar estas pruebas? Cuando nos viene un paciente que ha estado expuesto, tiene factores de riesgo pero que son recientes. Por ejemplo, viene un paciente y nos dice: doctor, me ha salido esta lesión, puede ser un posible diagnóstico de sífilis, vamos a realizar la prueba directa, una microscopía de campo oscuro. ¿Cuál es la desventaja? En estas lesiones pueden presentar una cantidad mínima de Treponema pallidum porque depende del paciente o la situación en que la vamos a encontrar. Entonces, si nosotros tenemos una poca cantidad de Treponema pallidum, las pruebas directas no nos van a ser de mucha ayuda, puesto que en la microscopía de campo oscuro no podemos encontrar nada. Y es por eso que vamos a recurrir a las pruebas indirectas. Obviamente, estas pruebas indirectas también se le denominan pruebas indirectas o de serología, puesto que van a tener un periodo de ventana. Es por eso que cuando viene un paciente con una posible sospecha, que recién es un cuadro agudo, pues vamos a realizar las pruebas directas. ¿Cuándo vamos a realizar las pruebas indirectas? Desde que se tiene indicio de un primer factor de riesgo que ha tenido el paciente, han pasado de 2 a 3 semanas o incluso un mes. Dato importante que debemos de tener en cuenta, como ya les mencioné, la negatividad en las pruebas directas no nos excluye el diagnóstico del sífilis. Siempre tiene que haber una lesión que tenga una gran cantidad de treponema. Obviamente, las pruebas más difundidas en este caso es la microscopía de campo oscuro, ¿Cuáles son las desventajas? Una de las cuales ya les he mencionado, que el paciente presente pocos signos y síntomas, sería un poco difícil el poder diagnosticar, puesto que nos puede salir negativo, entonces tenemos que recurrir a las pruebas indirectas. Y es por eso que las pruebas indirectas se realizan con más frecuencia, Porque si nos sale negativo, sí o sí tenemos que recurrir a las pruebas indirectas, puesto que si nos sale negativo, no debemos de excluir el diagnóstico de sífilis, Otro dato importante o desventaja de esta prueba es que no siempre está disponible en todos los lugares, en todos los hospitales o en los centros de salud. Bien, ahora va con las pruebas indirectas. En este caso tenemos las pruebas treponémicas y no treponémicas. Las pruebas indirectas van a ser eficaces para evaluar la eficacia del tratamiento, valga la redundancia, Como les dije hace un momento, vamos a recurrir a estas cuando realizarle una prueba directa sea difícil, o para la persona que va a realizar la prueba se le haga difícil o no tenga disponible estos métodos, Obviamente estas pruebas, los métodos indirectos, van a realizarse de 14 a 20 días pasado el factor de riesgo.
Tenemos las pruebas no treponémicas. En este caso van a ser las pruebas de confirmación que van a detectar la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G contra el complejo antígeno cardiolipina lectina colesterol, que van a estar presentes en las membranas celulares eucariotas, pero no en el treponema pallidum. Sus títulos van a reflejar la actividad de la enfermedad. Estas pueden alcanzar un máximo de un mayor o igual a 1/32. En este caso puede ser una fase secundaria, ¿no? Y van a declinar en base a este parámetro que hemos tenido, ¿no? 1/32, van a declinar conforme ya el paciente tenga un tratamiento. ¿Puede tener falsos positivos? Claro que sí puede tener falsos positivos, en este caso para lo que es una enfermedad del virus del herpes o el VIH o incluso la malaria. El dato importante de esta prueba, en este caso las no treponémicas, van a ser que nos van a hablar de una entidad, patología o enfermedad actual. Sirve para confirmar nuestro diagnóstico. Me voy a basar en esto puesto que es muy importante porque va de la mano con las pruebas treponémicas y ahora les voy a explicar por qué. Y bueno, tenemos las pruebas no treponémicas. En este caso tenemos la BDRL y la RPR. La más rápida y la más sencilla va a ser la RPR, y debemos de tener en cuenta que la BDRL puede encontrarse en el líquido cefalorraquídeo, es decir, esta prueba nos puede ser muy en específico para lo que es una sífilis terciaria o cuando el paciente tenga una posible neurosífilis. Bien, y por otro lado tenemos a las pruebas treponémicas. Estas pruebas no van a ser útiles para el monitoreo de la terapia, o sea, para el tratamiento. No nos va a ser útiles, y su positividad puede ser por algún evento previo o actual. Es decir, si nos sale positivo esta prueba no significa que tengamos sífilis, puesto que puede que hayamos tenido o se trate de otra patología. En un momento les voy a hacer un ejemplo bien claro para que se les quede. Los títulos de esta prueba, de las pruebas no treponémicas, en este caso tenemos la FTA-ABS o la MHATP, pueden estar presentes toda la vida. Es decir, una vez que el paciente ya ha tenido una posible sífilis, se trata de otra posible enfermedad, de un falso positivo, que ya les voy a dar el ejemplo, esta puede estar toda la vida. Simplemente se va a quedar ahí. O sea, no significa que el paciente ya tenga la enfermedad. Puede que la haya tenido o puede que la tenga. Bien. Y ahora, ¿cuál es la diferencia? Ahora la explicación en sí. ¿Cuándo debemos de realizar una prueba o un método directo? En este caso la de mayor frecuencia va a ser el campo oscuro, lo que nos va a servir cuando tengamos un posible caso de un diagnóstico de sífilis. Cuando el paciente viene a la consulta y dice: doctor, he estado en factores de riesgo, ¿no? Y ahora me ha salido esta lesión, entonces le hacemos una microscopía de campo oscuro y si nos sale positivo, el paciente sí o sí tiene sífilis. Ahora, si nos sale negativo, no debemos de quedarnos ahí, porque el diagnóstico puede que sea negativo para esta prueba, pero puede seguir teniendo sífilis. Me explico. Si al paciente le realizamos la prueba y en la microscopía de campo oscuro nos sale negativo, ok. Nos sale negativo, tenemos que recurrir a las pruebas indirectas. Ojo, no debemos de excluir el diagnóstico de sífilis. Ahora, en las pruebas indirectas, que son las que se realizan con mayor frecuencia, tenemos a las pruebas treponémicas y no treponémicas. Ok, nos salió negativo en la prueba directa de la microscopía campo oscuro. ¿Qué hacemos? Realizamos una prueba indirecta, en este caso las pruebas treponémicas. Imaginemos que nos salió positivo acá. ¿Tiene sífilis o no tiene sífilis el paciente o la paciente? Puede que sí, puede que no. ¿Qué debemos de hacer en este caso? Realizar una prueba no treponémica. ¿Por qué? Porque esta prueba es la que nos va a confirmar y esta prueba es la que nos va a decir si es actual. Es decir, puede que el paciente tenga una prueba treponémica positivo, pero ahí está el punto, porque puede que se trate de sífilis o se trate de otra patología. ¿Por qué? Porque esta prueba treponémica tiene falsos positivos. ¿Y cuáles son las posibles enfermedades que nos pueden dar falsos positivos? En este caso tenemos al pioderma, a los tumores cutáneos, a la micosis, a las úlceras anales, a la artritis reumatoide, al lupus, a la psoriasis o incluso un posible embarazo. Entonces me vuelvo a explicar. ¿Qué pasa si tenemos una prueba indirecta, en este caso treponémica, positivo? ¿Qué significa? Que el paciente ha tenido sífilis o puede que se trate de otra patología. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de confirmar el diagnóstico. ¿Cómo lo confirmamos? Con una prueba no treponémica. En este caso, si tenemos una prueba treponémica positiva y una prueba no treponémica positiva, significa que el paciente sí tiene sífilis. Ahora, si tenemos una prueba treponémica
positiva y una prueba no treponémica negativa, significa que el paciente ha tenido sífilis o puede que se trate de otra patología. En este caso, los posibles falsos positivos que ya les he mencionado hace un momento, ¿no? Un pioderma, un tumor cutáneo, una micosis, pueden ser úlceras anales, artritis, lupus, psoriasis o el mismo embarazo. Ahora les hago un ejemplo interactivo para que se les quede más todavía la explicación. ¿Qué pasa si a mi consultorio llega una paciente, una ancianita de 84 años, la cual es viuda desde hace 2 décadas? Nos comenta que no ha tenido relaciones sexuales de ningún tipo y mucho menos ha estado expuesta a posibles factores de riesgo. Viene con su papelito y en este papelito sale el resultado de una prueba treponémica positiva. Con una prueba treponémica positiva. ¿Qué debemos de hacer? ¿La paciente tiene sífilis o no tiene sífilis? ¿Qué debemos hacer en estos casos? Debemos de confirmar el posible diagnóstico de sífilis. ¿Con qué? Con una prueba no treponémica. Si ya tenemos de por sí una prueba treponémica positivo y acá le confirmamos con una prueba no treponémica y sale positivo, la paciente tiene sífilis. Sí tiene sífilis. Pero si tiene una prueba treponémica positiva y una prueba no treponémica negativa, es muy probable que la paciente haya tenido sífilis en el pasado o puede que se trate de otra patología. ¿Qué debemos de hacer en estos casos? Debemos de realizar más estudios, debemos de ver la historia clínica, debemos de ver los antecedentes, si la paciente ha tenido sífilis en el pasado, ¿no? O puede que tenga otra sintomatología, más o menos encaminándonos hacia otro posible diagnóstico. En este caso, uno de los falsos positivos que les he mencionado. Por ejemplo, si esta paciente, la ancianita de 84 años, aparte de lo que nos ha dicho, tiene una prueba treponémica positiva y la prueba no treponémica le sale negativo, entonces aparte de ello viene con rigidez matutina por las mañanas que dura más de 30 minutos, pues ¿qué debemos de hacer en estos casos? Pues le practicamos un factor reumatoideo, ¿no? Y si nos sale positivo, puede que nos encontremos ante una posible artritis reumatoide, ¿no? En este caso, si aparte de estas pruebas que les hemos realizado, aparte de la prueba confirmatoria, ¿no?, tiene sintomatología, por ejemplo, pérdida de cabello, úlceras aftas orales o nasales, un rash cutáneo en la cara, y le realizamos un ANA y nos sale positivo para lupus, pues se trata de otra patología. En este caso debemos de tener en cuenta que si tenemos una prueba treponémica positivo, siempre debemos de realizarle la prueba confirmatoria para, valga la redundancia, confirmar que nos encontremos en una posible sífilis. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. De verdad, para mí fue muy difícil el poder tratar de entender o saber qué prueba diagnóstica le realizaría a una posible sospecha de sífilis, porque tenemos varias pruebas: la inmunofluorescencia, el campo oscuro, la PCR, las no treponémicas, las treponémicas. Entonces se me ha sido un mundo, y espero que por medio de esta explicación ustedes hayan podido saber un poquito más acerca del diagnóstico de sífilis. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de comentar, suscribirse, darle me gusta y activar la campanita de YouTube para que cada vez que Dr. Cerrito suba un video, YouTube les avise. Hasta pronto y nos vemos en un próximo video. Gracias.